And now we'll go to our comrade from Galician Revolutionary Cause. Thank you. Compañeras, compañeros y camaradas, desde la patria de Benigno Álvarez y Moncho Reboiras, queremos, en primer lugar, agradecer al Frente Popular y al Frente Antiimperialista de Turquía, junto con los coorganizadores, por la oportunidad de poder participar en esta cumbre. Asimismo, también queremos agradecer a las demás organizaciones por su participación en este evento. Somos un destacamento marxista-leninista de liberación nacional proveniente de un país oprimido por el Estado español llamado Galicia. Un país situado al noroeste de la península ibérica que padece una opresión nacional de carácter colonial por parte de España. Desde las revueltas irmandiñas a la posterior pérdida de soberanía del Reino de Galicia, la derrota de las invasiones napoleónicas y recuperación de la soberanía de 1809, la Revolución Nacional de 1846, la proclamación de la República Galega, 25 de junio de 1931, el Estatuto de Autonomía de 1936, el golpe de Estado fascista en nuestro país el 20 de julio de 1936, la fraudulenta transición española o las diferentes experiencias político-militares patrióticas. Son múltiples los episodios históricos de avances y retrocesos de nuestro pueblo en su lucha por la liberación nacional. Nuestro partido, fundado en 1996 bajo el nombre de Primeira Liña, es el primer partido comunista que se crea en Europa después de la destrucción de la Unión Soviética. Este año, coincidiendo con los 30 años de nuestra fundación, realizaremos en diciembre el 7º Congreso. Abandonaremos el periodo transitorio en el que nos encontramos bajo las siglas de Comunismo Revolucionario Galego. También queremos destacar que asistimos a esta cumbre en representación de la plataforma Galiza pola Paz, que participa aquí como observadora. Además de formar parte de nuestro partido, esta plataforma anti-OTAN por la paz y la soberanía está conformada por la CIGA, la mayor central sindical del país, y también por el Bloque Nacionalista Galego. Vivimos tiempos convulsos y excepcionales a nivel mundial. Frente a la crisis estructural del capitalismo senil y agónico, el imperialismo anglo-yanqui sionista opta por la guerra global total contra el sur global y la clase trabajadora del centro capitalista. Contrariamente al discurso de lo que nosotros denominamos esquerdiñas, izquierditas, gominola y confeti, de los medios de desinformación progres, Trump no es un verso suelto, no es un simple psicópata delirante que actúa al margen de los intereses del gran capital yanqui. Su política responde a las necesidades históricas del imperialismo, desesperado por evitar su declive y perpetuar su hegemonía mundial. Necesita apoderarse de los recursos energéticos y minerales de Rusia y del sur global. Desde el inicio de la escalada contra la humanidad, iniciada el 11 de septiembre de 2001, con los atentados de falsa bandera en Nueva York, la respuesta de las esquerdiñas
es de simple indignación frente a las amenazas de Washington contra Groenlandia. Instaladas en el eurocentrismo y acomodadas en la ficción de la democracia parlamentaria, consideran que este país debe seguir formando parte de Dinamarca y de la Unión Europea, evitando defender el derecho de autodeterminación del pueblo inuit. Y es que existe un mismo hilo conductor imperialista entre la agresión de la OTAN contra Serbia en 1999 hasta la actual guerra de la OTAN contra la Rusia antifascista en Ucrania, del sionismo y de los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, el secuestro de Nicolás Maduro, la claudicación de las élites bolivarianas en Venezuela y el brutal bloqueo y amenaza de intervención militar contra la Cuba socialista. Respecto a la situación que se vive actualmente en Europa con el binomio Unión Europea-OTAN buscando desesperadamente la escalada contra Rusia, nuestro destacamento fue el único en nuestro país que defendió y defiende la operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. En el manifiesto fundacional del Cuarto Reich, presentado el 19 de febrero por Marco Rubio en Múnich, emulando la conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se repartieron con escuadra y cartabón el continente africano, deja claro que necesitan imponer un nuevo orden mundial, tumbando militarmente el emergente mundo multipolar y reconstruyendo nuevas instituciones mundiales. Quieren imponer una dictadura fascista global. Nuestro país es de vital importancia para que el imperialismo consiga lograr sus objetivos belicistas contra la Federación Rusa. Tal y como nos tiene asignado el imperialismo en la División Internacional del Trabajo, Galiza cumple el rol de colonia, productora de materias primas, territorio de sacrificio donde instalar industrias de enclave, extraer sus importantes reservas de las denominadas tierras raras, imprescindibles para la industria militar y energética. El Estado imperialista español es consciente de las grandes potencialidades que tiene el movimiento antiimperialista galego, donde por el momento el sionismo no logró penetrar con profundidad. El pasado 30 de mayo, Galiza Pola Paz convocó una importante manifestación en las calles de Vigo contra los planos belicistas, el fascismo y el militarismo en respuesta al desfile de las Fuerzas Armadas españolas, en realidad unas maniobras militares encubiertas. La situación geográfica del corredor marítimo del Atlántico Norte, la importancia de la ría como refugio de submarinos, el peso industrial y la proximidad con Portugal hacen de Vigo una de las comarcas de la península ibérica más importantes para la estrategia de guerra del binomio Unión Europea-OTAN. Por este motivo, pretenden inocular entre los sectores populares el chauvinismo español altamente funcional para avanzar en todo este proceso de militarización, fascistización y domesticación de los sectores populares. Lo mismo pretenden hacer con la selección española que disputa durante estas semanas el Mundial de Fútbol en los Estados Unidos. Es imprescindible hacer todo lo posible por frenar los perversos planos del imperialismo. Y para ello es de suma importancia el accionar político en base a tres ejes.
tejer amplias unidades con fuerzas antiimperialistas, reconstruir el proyecto comunista y la Tercera Internacional. Frente a los vientos de guerra del imperialismo, frente al intento de aplastar la lucha de los pueblos por la liberación nacional, debemos tejer amplias alianzas entre las fuerzas antiimperialistas y antifascistas con Z en nuestras respectivas formaciones sociales y también a escala global. Y, por supuesto, reconfigurar y reorganizar la principal herramienta defensiva y ofensiva de clase, el Partido Comunista, única garantía de evitar políticas conciliadoras y claudicaciones en la lucha contra el imperialismo por la revolución comunista mundial. Compañeras, compañeros y camaradas, recuperar la Tercera Internacional debe ser una tarea prioritaria de los partidos comunistas que apostamos por la salida revolucionaria al caos y la barbarie a la que nos condena el imperialismo. Para que el éxito de esta batalla es imprescindible también deslindar y desenmascarar al PSOE de la OTAN, de la guerra, de los gastos militares, de la represión contra piquetes y huelgas, de las multas contra activistas solidarios con la causa palestina, el partido de gobierno que pretende implantar mayor censura digital, apoyo militar directo y fondos millonarios al régimen terrorista ucronazista, que coopera desde su inicio con el terrorismo fascista contra el pueblo de Venezuela. Por todo esto, tenemos que parar el capitalismo de shock y de la guerra global. Estamos a las puertas de una confrontación mundial. Tenemos el deber y la urgencia histórica de alinear al proletariado con sus intereses objetivos, de evitar que se deje arrastrar por la rusofobia y el racismo eurocentrista, que apoye y defienda el proyecto oligárquico y antipopular de la Europa, de los mercaderes y la guerra llamado Unión Europea. Es necesario estar en el lado correcto de la historia. Tal y como prognosticó en 1991 la lucidez del comandante Fidel Castro, la próxima guerra en Europa será entre Rusia y el fascismo, solo que el fascismo se llamará democracia. Es pues deber, como comunistas, contribuir a evitarlo, desarrollando el movimiento contra la OTAN y por la paz, promoviendo su confluencia con el movimiento en defensa del territorio frente al saqueo colonial de las multinacionales mineras vinculadas con el complejo militar industrial. Sin más, nuevamente, muchas gracias a los organizadores por darnos esta oportunidad. Independencia y patria socialista, comunismo o caos, venceremos. Thank you, comrade. Thanks for your participation and important remarks. Yes, y por sus comentarios. Y sí, solo tenemos una única forma de llegar a otra sociedad. Y esta es la lucha para un partido comunista. Y todos tenemos que tener partidos comunistas, leninistas, marxistas, leninistas en nuestros países. Partidos que se resistan y que organicen al pueblo para la victoria. Tenemos que aunarlos, como habéis dicho. La historia nos ha enseñado desde Leningrado hasta su caída que vamos a lograr nuestra lucha. Muchas gracias por la organización también que está como observadora aquí. Esperemos construir lazos más potentes para el futuro.